Bueno, buenas tardes, noches para todos y todas. Bienvenidos a esta instancia de taller de capacitación que desarrollamos en el marco del actual convenio que tiene CUDECOP con INEFOP, en el marco del denominado literal EñE, que tiene que ver con los procesos, capacitación en los procesos de negociación colectiva. Vamos a tener un ciclo de talleres, los dos primeros van a estar a cargo del doctor Sergio Reyes, en este caso como técnico, como docente en representación del Instituto Humanista Juan Pablo Terra, que nos acompaña desde el año pasado en todo este proceso de capacitación. Este primer taller lo hemos denominado, como ven ahí en la diapo, la autonomía de las cooperativas y el derecho laboral. Y el próximo miércoles va a ser sobre los sindicatos y las cooperativas, objetivos comunes o diversos. Queremos decir que el doctor Sergio Reyes es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, lo mismo como escribano público, tiene estudios de posgrado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente es asesor jurídico de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, la FCPU, docente en Economía Solidaria y Cooperativismo en la licenciatura de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la UDELAR, también docente de posgrado de Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, docente en áreas de formación desde siempre en CUDECOP y FCPU, y ha tenido una participación muy destacada desde el punto de vista de la legislación cooperativa. Tanto es así que es corredactor de la Ley General de Cooperativas que nos rige actualmente, la 18.407, es redactor de la primera Ley de Cooperativas Sociales del Uruguay, la Ley 17.798 del año 2006, también es corredactor de la reciente Ley de Economía Social y Solidaria del Uruguay del año 2019, tiene autoría y coautoría de muchos libros y artículos, y además está integrado a diversas organizaciones, tanto nacionales como del extranjero, entidades especializadas en los temas de legislación laboral, además de haber sido secretario de CUDECOP, presidente de Surco, secretario de ACAC, miembro de la Comisión Honoraria del Cooperativismo, y podríamos seguir hablando bastante de la amplia trayectoria de Sergio. Gracias, Sergio, por la participación y bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Julio. Buenas noches para todos y para todas. Como de alguna manera anunciaba Julio, en el marco del trabajo que se ha venido realizando interinstitucional acerca de, digamos que se vio plasmado sobre todo en la reciente publicación de las cooperativas y la negociación colectiva, el trabajo que seguramente todos ustedes conocen. Probablemente incluso muchos de ustedes participaron también en las jornadas del año pasado, así que esto, si se quiere, es como una continuidad de aquello, posteriormente justamente a estas dos jornadas de hoy y de la semana próxima. Va también a estar con ustedes Lucía Maxi, que va a abordar otros temas, también dentro del mismo marco, dentro del mismo objeto de estudio, diríamos, ¿no? Este, bueno, la idea que hemos convenido, que hemos conversado, es que si bien yo voy a llevar como la primera carga en el sentido de hacer alguna presentación de la temática y algún desarrollo, la idea es que podamos hacer algo más compartido en una segunda parte, de manera de que podamos hacer intercambios. Este es un tema bastante sobre el cual, digamos, puede haber más de una opinión sobre los temas que vamos a tratar. Eh, es un tema, por otra parte, bastante sensible en algunos ámbitos del cooperativismo. También es un tema que se acerca mucho
al segundo punto que vamos a ver la semana próxima, que es lo que tiene que ver con la cuestión de cómo se interrelacionan las cooperativas y los sindicatos. Todos estos temas que, vuelvo a decir, fueron objeto del trabajo, de la investigación reciente, y de alguna manera esto lo que pretende es, si se quiere, profundizar un poquitito más en algunos aspectos, en algunos puntos. También vale la pena la aclaración de que mayormente yo me voy o la idea es que nos concentremos más que nada en las cooperativas de trabajo en particular, por la circunstancia que como ustedes saben, a las cooperativas se pueden clasificar de varias maneras, pero una clasificación bastante común, bastante clásica, es la que separa por un lado aquellas cooperativas cuyos socios reciben un bien o un servicio determinado de la cooperativa, satisfacen, digamos, una necesidad concreta vinculada a un bien o algún servicio, sea vivienda, sea hacer un ahorro, obtener un crédito, obtener un producto de primera necesidad. Entonces, en esa clasificación o en esa clase están todas las cooperativas comúnmente llamadas de consumidores o de usuarios, en lo cual, en definitiva, el socio se ubica en el rol precisamente de consumidor, en su acepción más amplia, digámoslo. Y por otro lado, en esta clasificación que tiene que ver con cómo se ubica la persona entonces en la cooperativa, tenemos a las cooperativas de trabajadores, es decir, aquellas cooperativas en las cuales el objeto o el objetivo de las mismas es brindarle a la persona un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, satisfacer la necesidad de trabajo que tiene la persona. Esto, de alguna manera, lleva a que son dos modalidades que si bien comparten, por supuesto, las reglas básicas del cooperativismo, ¿no? Los llamados principios cooperativos, tienen también alguna dinámica un poco diferente, este, sobre todo lo que tiene que ver muchas veces con el involucramiento directo del asociado, que es más alto en general en este tipo de cooperativas, en las cooperativas de trabajadores, porque en definitiva hay como un involucramiento mayor de un aspecto que es el trabajo. En este sentido se parece mucho a la época en la que las cooperativas de vivienda construyen la vivienda, ¿no? En el periodo inicial, sobre todo las cooperativas de ayuda mutua, ¿no? En las que, como ustedes saben, hay una participación directa del socio o de los integrantes del núcleo familiar. Así que no es que podamos eventualmente abordar hacer algún comentario o ir a algún punto que a ustedes les interese acerca de algún, en particular, de alguna cooperativa de ahorro y crédito, de consumo, de vivienda, etcétera. Siéntanse con libertad también para plantearlo sin problema, y podemos abordar esos puntos que ustedes planteen, pero mayormente acá la temática que vamos a abordar es la que tiene que ver entonces con contrastar de alguna manera la autonomía de las cooperativas, que es un principio de los 7 principios cooperativos, justamente la autonomía e independencia de las cooperativas, frente al derecho laboral. O podríamos plantearlo de otra manera también, podríamos plantear cuál es el alcance del derecho cooperativo y cuál es el alcance del derecho laboral. Se superponen en algunos aspectos, son aplicables las soluciones que emergen de ambas ramas del derecho, si en algún caso se contradicen, cuál prevalece. De alguna manera, esta es la cuestión que vamos a tratar. Y fundamentalmente, como les decía, esto se da más que nada en el ámbito de las cooperativas de trabajadores, es decir, se da más que nada en la relación existente entre los socios de las cooperativas y sus cooperativas en el ámbito, repito, de las cooperativas de trabajo. Más que nada, digamos, esta dicotomía o esta dualidad a discernir, digamos, en algunos momentos, situación que en general en las cooperativas de consumidores o usuarios, que son, repito, esa amplia gama de cooperativas de consumo, de vivienda, de ahorro y crédito, agrarias, y de seguros, en esas cooperativas, por lo general, y como seguramente todos ustedes saben, por lo general
el objeto social de la cooperativa, que tiene que ver con la prestación de alguna actividad, para cumplir ese objeto social, por lo regular, la cooperativa contrata empleados, o sea, contrata personas bajo el régimen asalariado. Las cooperativas de consumo, las cooperativas agrarias, las cooperativas de vivienda, sobre todo en la época de la construcción, que más allá de la ayuda mutua que aportan las personas, los socios, también contratan personal de afuera, empresas, a los efectos de construir la vivienda. Entonces allí la relación que se entabla entre las personas que cumplen las tareas tendientes a ejecutar, a dar cumplimiento al objeto social de la cooperativa, las personas que se vinculan son empleadas, es decir, mantienen una relación, podríamos decir, vamos a llamarle clásica, en el sentido de que hay, de un lado, un empresario o patrón, también como suele decirse, que en este caso es la cooperativa, y del otro lado, un trabajador o un empleado o un asalariado, que es entonces el conjunto de las personas que trabajan en este tipo de cooperativa. A diferencia de las cooperativas de trabajo, que los individuos que son socios de la cooperativa mantienen una relación que no se califica como una relación de trabajo, no se califica como un contrato de trabajo, porque no se da sobre todo la nota de subordinación, en el sentido de que hay un empresario y un empleado, sino que en definitiva, como ustedes saben, hay una identificación, hay una identidad entre los socios de la cooperativa, que son a la vez de socios y de trabajadores en ella, son a la vez empresarios, son a la vez las personas que toman las decisiones acerca de cómo se va, de qué van a producir, de cómo lo van a producir, de cómo lo van a comercializar. Entonces hay ahí una diferencia muy, muy significativa. Otra diferencia que no es menor entre estas dos clases de cooperativas es la circunstancia de que las cooperativas de trabajo tienen que salir a comercializar su producción en el mercado. Este es un aspecto muy importante, al punto que lleva a decir, a afirmar a algunos autores, a algunas personas estudiosas de esta temática, que puede estar en duda, en definitiva, la finalidad de servicios o no lucrativa de las cooperativas de trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido que las cooperativas de trabajo procuran o deberían procurar vender la mayor cantidad de productos o brindar la mayor cantidad de servicios y al mejor precio posible, de manera de obtener la mayor cantidad de ingresos para la cooperativa. Cosa que en realidad no se da en las cooperativas de consumidores o de usuarios, por el hecho de que no necesariamente la cooperativa va a intentar colocar su producción entre los socios al más alto precio posible, sino más bien sería al contrario, ¿no? Trataría de abaratar lo más que puede los costos de los bienes o servicios que le brinda a los asociados. Pero bueno, hecha esta diferencia, voy a ir avanzando entonces en la presentación con esta, con esta presentación. ¿Me están escuchando bien? ¿Ustedes me recepcionan bien? Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, yo voy a... Bueno, yo en primer lugar acá comparto con ustedes para recordar, ¿no? Porque todos ustedes seguramente lo tienen presente, que hay una definición de cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional que data del año 1995, cuando se hizo el famoso Congreso de Manchester de los 100 años de la Alianza Cooperativa, y se aprobó una definición de cooperativa por primera vez en forma explícita, y a su vez se hizo una declaración de identidad cooperativa y se reformularon los principios cooperativos universales que, como ustedes saben, vienen de allá de 1844, ¿no? De aquella primera cooperativa de Rothschild, y han sido de alguna manera, bueno, fueron adoptados por la ASI en forma oficial en 1937, después fueron cambiados en 1966, y finalmente del año 95 data la última formulación. Y allí está contenida esta definición. Y acá yo remarqué el hecho, para ir de alguna manera perfilando a medida que vayamos avanzando en la presentación, la temática que es objeto del taller de hoy, la cuestión de que estamos ante una entidad
que es de carácter autónomo, una asociación autónoma, voluntaria de personas con el objetivo de satisfacer las necesidades tales o cuales, a través de una empresa cuya propiedad comparten todos sus miembros y es democráticamente controlada por ellos. Entonces, remarcaré de alguna manera, porque bueno, como el tema de la charla es la autonomía de las cooperativas y el derecho laboral, ya vamos viendo que desde el inicio mismo de la cuestión, desde la definición, estamos hablando de entidades autónomas, ¿no? Lo cual, bueno, no podría, obviamente, llevar a afirmar que estamos ante una especie de coto privado que solamente se regulan por sus normas, etcétera, ¿no? Sin duda que hay una interacción grande con distintas ramas del derecho, porque las cooperativas operan en el ámbito de la sociedad en que opera cualquier otra entidad o empresa, pero en todo caso, reafirmar entonces este carácter que aparece ya desde la propia definición. Y recordar, más a manera de recuerdo, de tenerlo presente, simplemente no es para profundizar esto, recordar cuáles son los principios que de alguna manera van delineando a las empresas cooperativas, a las entidades cooperativas, y nos permiten de algún modo afirmar cuando estamos claramente ante una cooperativa o no, o también a su vez cuando eventualmente estamos ante una cooperativa que no es muy genuina o que presenta alguna discrepancia con las reglas básicas del cooperativismo universal. Y como ustedes saben, los principios hoy día están formulados de esta forma, son 7 principios, 3 de los cuales, los 3 primeros, a mi entender, hacen a la interna de la vida de la cooperativa, o más que nada a la vida de la interna y al mecanismo de autogestión y al mecanismo de participación y al mecanismo económico que define definitivamente las características de una cooperativa. En el caso nuestro, en el Uruguay, vale la pena recordar que actualmente estos principios cooperativos están recogidos en el artículo 7 de la Ley General de Cooperativas 18.407. Y esto es importante recordarlo porque justamente desde el momento que están recogidos en la ley, en la legislación, han adquirido un verdadero carácter jurídico, ¿no? Mientras estaban solamente contenidos en la Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional, podríamos decir que se trataba de un aspecto doctrinario que estaba contenido en un documento sin duda significativo, que se puede sin duda considerar como una guía básica y fundamental de todo el cooperativismo a nivel universal, pero desde el momento que en el país se adopta una decisión expresa de contemplarlos en la ley, se le da entonces ese verdadero carácter jurídico. Y la propia ley se encarga de reafirmar esto cuando justamente el artículo 7, además de establecer esta aplicación de los principios cooperativos, establece en el inciso segundo que se han de incorporar a las fuentes del derecho cooperativo como principios generales y aportan un criterio de interpretación del derecho cooperativo. De alguna manera, entonces, aquí se va perfilando más claramente la autonomía de las cooperativas, ¿verdad? La independencia y la especificidad de las cooperativas. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algo, me dicen nomás, yo capaz que si voy muy rápido, ustedes me detienen. Yo pienso que voy a hacer una presentación de una media hora, no, voy a tratar de que no sea más, y de manera de poder hacer un intercambio. Quizás un poquito menos, porque empezamos más tarde. Yo no los estoy viendo, ustedes estoy viendo más bien la presentación, así que en todo caso me avisan, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención. Si alguien levanta la mano, yo te aviso, Sergio. Ok. Bueno, como decíamos entonces, los principios fundamentales son estos que yo voy a simplemente a mencionar y a repetir la enunciación de los 3 primeros, y nos vamos a detener un poquitito más en el cuarto, que es el de autonomía e independencia. Como ustedes saben, las cooperativas son de carácter abierto, tanto para ingresar como para egresar, aceptando las responsabilidades correspondientes al ingreso, a ser asociado de una cooperativa, y no debería haber ninguna clase de discriminación de ninguna clase para permitir el ingreso a las cooperativas. El segundo principio, como ustedes saben, hace a la democracia del movimiento cooperativo o del cooperativismo, que es
como una característica esencial del cooperativismo, ¿verdad? El hecho de que todos tengan la posibilidad de participar, el hecho de que todos estén en pie de igualdad para participar y no haya diferencias ni por capital que se haya ingresado, ni por tipo de actividad o de trabajo, o del rol que se cumpla en la cooperativa, ¿verdad? El tercer principio, que es un poquito más entreverado, porque tiene como 2 o 3 conceptos incluidos, el nombre en sí mismo dice poco y nada, participación económica de los miembros, pero en realidad se trata del principio en el cual se hace primero una enunciación en el sentido de que la cooperativa debiera ser formada por los socios en cuanto al capital de manera lo más equitativa posible, y a su vez que ya de entrada establece que esa parte del capital deberá ser de propiedad común de la cooperativa, es decir, que la cooperativa, a diferencia de una sociedad comercial, que de algún modo, digamos, todo lo que es de esa sociedad corresponde a los socios, e incluso al momento de disolverse, digamos, no hay nada que deban reservarse para ningún organismo específico, ni para ninguna actividad, salvo cumplir las deudas de una cooperativa, una sociedad anónima, por ejemplo, cuando se disuelve, no tiene ninguna otra obligación. A diferencia de las cooperativas, que en caso de disolución, digamos, si hay remanente, bueno, deben dejarlo para alguna finalidad de la comunidad o del cooperativismo, bueno, y hoy por hoy está establecido que debe destinarse a INACOP, los eventuales remanentes de una disolución. Por eso, digamos, lo de irrepartible, lo de propiedad común, que tiene que ver con mantener reservas comunes para fortalecer el desarrollo de la cooperativa. Bueno, a su vez también el famoso principio de interés limitado sobre el capital está contenido acá en esta enunciación también, que tiene que ver con que puede haber remuneración de las partes sociales que integran los socios a una cooperativa, pero tiene que ser limitada. Generalmente las legislaciones establecen que no pueden superar los intereses que pagan los instrumentos públicos, los bonos del tesoro, letras de tesorería, etcétera, ¿verdad? Bueno, y finalmente este principio contiene lo que refiere a que para el caso en que haya excedentes, debe necesariamente crearse reservas, y volviendo a repetir el concepto inicial de la cual una parte debe ser por lo menos indivisible, y que los beneficios que se repartan entre los socios, entre los miembros, deben hacerse en función con las operaciones que la persona haya realizado en la cooperativa, porque como ustedes saben, estrictamente no se consideran ganancias del capital estos excedentes, sino que se consideran, digamos, sobreprecios que eventualmente la cooperativa le cobró a los socios por no tener la posibilidad de tener una ecuación perfecta, digamos, un equilibrio perfecto, absolutamente imposible de antemano saberlo, pero entonces se reconoce que estos excedentes deben ser reintegrados a las personas que tuvieron operaciones en ese ejercicio y en función de las operaciones realizadas. Y finalmente el cuarto principio, que es el último que vamos a ver para estos efectos, este es un principio que fue incluido en el año 1995, no existía hasta ese momento en la Alianza Cooperativa Internacional. Como les dije, en el caso nuestro está recogido en la ley del año 2008 en su totalidad todos los principios. Que a diferencia de lo que pasaba anteriormente, que había algunas leyes que los recogían, algunas leyes de alguna modalidad cooperativa y otras no en forma explícita. Así había una desigualdad, digamos, entre las legislaciones existentes. Pero bueno, el cuarto principio es el que refiere al tema de la autonomía y la independencia. Y como ustedes ven, se reafirma el hecho de que las cooperativas son autónomas y son controladas por sus miembros, y si realizan acuerdos con otras organizaciones, incluyendo gobiernos, o tienen capital de fuentes externas, lo deben realizar en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y se mantenga la autonomía de la cooperativa. O sea que acá hay una reafirmación de la autonomía de la cooperativa, incluida ya como vimos desde su propia definición, más que nada volcada hacia el lado, podríamos llamarle financiero, hacia el lado de que en el caso de que haya apalancamiento financiero, que haya capital, que haya préstamos, etc., la cooperativa debe procurar no entregar su autonomía, no quedar supeditada definitiva y absolutamente a las decisiones de una entidad o una persona o un grupo de personas externas a la cooperativa. O sea que el principio, si bien se puede interpretar de manera más amplia, y por eso me parecía que había que referirlo,
Incluso nosotros podemos, buscándole una interpretación más amplia, referir a precisa y de alguna manera en consonancia con las definiciones anteriores, en el sentido de que las cooperativas deben ser entidades que a su vez se regulen por sí misma en forma interna, digamos, partiendo precisamente de la definición, partiendo de lo que acabamos de ver, de la especificidad de la relación jurídica de la cooperativa, a que se diferencia de la relación que se da entre otros otro tipo de entidades. Aquí yo comparto ahora con ustedes algunas apreciaciones que están contenidas hay un librito que se los recomiendo, lo pueden bajar con este nombre que está acá, Notas de la ASI para la aplicación de los principios cooperativos. Es un librito que está en la página de la Alianza Cooperativa, en español, tendrá unas 100 páginas, es del año 2014, tiene una serie de recomendaciones para la mejor aplicación de los principios, de los diversos principios cooperativos. Se hace un poco la historia de cada principio, después también se hace una especie de relación en cuanto a cómo se está aplicando en la actualidad, y una serie de recomendaciones precisamente para una aplicación más profunda, más cabal de cada uno de los principios. Así que es un librito muy recomendable y muy accesible. Bueno, aquí precisamente se reafirma en un pasaje de este trabajito, se reafirma el hecho de que las cooperativas son organizaciones autónomas y de ayuda mutua, refiriendo de alguna manera de forma un poco más amplia a lo que tiene que ver con el aspecto del financiamiento. Por eso me parecía el caso traerlo a colación y recomendarles la lectura de este material. Ahora nosotros vamos a entrar, hecha estos comentarios de carácter general, vamos a entrar más que nada a la legislación uruguaya para ir de alguna manera intercalando algún concepto con el desarrollo del derecho laboral a manera informativa y muy general, porque nos vamos a quedar más que nada en la cuestión cooperativa, ¿no? Pero precisamente para ir teniendo una idea, y después al final vamos a repasar la legislación específica de Uruguay y vamos a referir a alguna legislación comparada, que creo yo que va a dar lugar a dar pie a algunas intervenciones, e incluso creo que en uno de los talleres anteriores justamente yo quedé como un poco inconcluso con esa parte, entonces me pareció ahora del caso desarrollado. En Uruguay vale la pena recordar que en el año 1946 se aprobó por primera vez una ley que regulaba las cooperativas de producción y de consumo. Las de producción son las de trabajo hoy en día, y las de consumo, si bien estrictamente eran las cooperativas de consumo propiamente dichas, como la magisterial, la municipal, la bancaria, etcétera, y tantas otras que hay, en realidad esa ley se fue aplicando a otro tipo de cooperativas, como por ejemplo fueron las de ahorro y crédito, mientras no hubo una legislación específica para ellas. En el caso de las ahorro y crédito fue recién en el año 1971. E incluso hubo una experiencia de cooperativas de vivienda bajo el marco de esta ley del año 46, antes de que se aprobara en el año 1969 la ley 13.728, que incluyó en el capítulo 10 todo el sistema que hoy conocemos de cooperativa de vivienda de usuarios y de propietarios, de ayuda mutua y de ahorro previo, etcétera, ¿no? Bueno, esta ley calificaba a las cooperativas como sociedades comerciales, expresamente la propia ley las calificaba como sociedades comerciales. Y no contenía una riqueza como quizás la de hoy, la ley de hoy, porque no había un desarrollo en el país, digamos, tampoco tan potente del cooperativismo. Entonces, la autonomía, podríamos decir, estaba en duda, en el sentido más que nada de cuáles eran las normativas aplicables. La ley además era muy escasa, digamos, tenía una regulación de pocos artículos, unos 17 artículos, algunos de los cuales 4 o 5 eran de carácter tributario y quedaron en desuso a los pocos años. Incluso eso dio lugar a que un decreto reglamentario del año 1948 fuera mucho más largo, mucho más extenso que la ley, porque la ley en sí misma tenía alguna problemática para su aplicación, en función de lo parca que era, de lo corta que era y poco explícita en algunos aspectos. En el año 1900, bueno, una cuestión que justamente cuando se van desarrollando las cooperativas de trabajo, bajo el marco de esta ley,
que vuelvo a decir, antes se llamaban cooperativas de producción, por los años 50 y 60 empezó a surgir un problema vinculado justamente con la aplicación de las normas laborales, ¿no? Es decir, en el sentido de, bueno, era tan escueta la ley que las dudas venían inmediatamente. Bueno, ¿qué corresponde pagarle a los socios cooperativistas? ¿Tienen derecho a las licencias que van emergiendo del derecho laboral, a los beneficios que van surgiendo del derecho laboral o no, porque son entidades autónomas, independientes, que deben regularse por sí y ante sí, crear sus propios estatutos, sus propios reglamentos internos, y por lo tanto están absolutamente apartadas de las normativas laborales y de seguridad social, ¿no? Podríamos decir que en esos años existían esas dudas, e incluso, por lo que yo he podido leer, que no hay mucho material sobre esa época, pero había algunas cuestiones que se resolvían caso a caso, es decir, o se resolvían en la justicia o se resolvían en los organismos públicos correspondientes, ¿no? En las cajas de jubilaciones que existían en aquel momento, de industria y comercio, rural, civil, etc., por el hecho justamente de que había dudas acerca de cuál era la normativa que más allá de la normativa cooperativa le era aplicable a las cooperativas de trabajo sobre todo. No había tantas dudas respecto a las cooperativas de consumidores y usuarios, porque prácticamente desde los años iniciales, allá en 1920, 1930, que a pesar de que no había legislación cooperativa, fueron apareciendo muchas cooperativas de consumo, que se fueron rigiendo por estatutos más bien parecidos a las mutuales y a las asociaciones civiles, porque no existía regulación cooperativa en aquella época, pero desde aquella época ya se iba quedando clara de que los trabajadores de una cooperativa de consumo de usuarios tenían el estatuto del régimen jurídico de un empleado y por ende era aplicable toda la normativa laboral a esta relación jurídica, ¿verdad? Pero no ocurría así o había dudas en relación con las cooperativas de trabajo. Y hasta el año 1966, o mejor dicho, en el año 1966, se vino a aprobar una ley, la 13481, que de alguna manera dio solución a esta problemática. Esto fue una ley que fue impulsada por el movimiento cooperativo de la época, que no estaba reunido en una confederación de cooperativas como es hoy en día. Ya se había formado en 1962 la FCPU, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, que tenía pocas cooperativas afiliadas, tenía del orden de 9, 10 cooperativas, incluso había algunas disputas ideológicas, digamos, en torno a cuál debía ser el rol que debía jugar esta federación, pero lo cierto es que esta problemática los abarcaba todos, las cooperativas de trabajo, independientemente de otros aspectos, e incluso por aquellos años aparecieron, justamente más o menos por los años 1962-63, aparecieron las grandes cooperativas de transporte capitalino que hoy día conocemos, la UCOT y la COET, son justamente de aquellos años. Después hubo algunas otras, pero que también quedaron por el camino, y también de algún año anterior, de la década del 50, finales del 50, es COPAI, la cooperativa de transporte de Paysandú, ¿no? La cooperativa de ómnibus de Paysandú, que también hoy se mantiene, pervive, digamos, ¿no? Persiste. Bueno, entonces, en la ley esta, 13.481, vino a despejar la duda aquella que existía en el sentido de definir qué le era aplicable a los socios cooperativistas y si a su vez estos socios cooperativistas, por ejemplo, a nivel de la seguridad social, debían inscribirse como empresarios, como patrones o como empleados, porque existían esas dudas, en el sentido de decir, bueno, pero esta gente es empresaria, son socios de una, es como los socios, los titulares de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué estatuto les corresponde? Bueno, la ley 13.481 vino a dar solución porque estableció precisamente, bueno, mejoró la definición de cooperativa, estableció que las cooperativas de trabajo se le tenían algunos beneficios tributarios, tales como la exoneración de impuesto al patrimonio, impuesto a las rentas y la exoneración de aportes patronales a la seguridad social, pero a su vez, para poder acceder a esos beneficios, tenían que cumplir determinadas reglas. Bueno, tenían que tener personalidad jurídica, funcionar en forma adecuada. En ese momento se incorpora el control de estas cooperativas por parte de la Inspección General de Hacienda,
que con los años después devino en la Auditoría Interna de la Nación. Y se establecía que no podían tener menos de 6 socios, después esto bajó a 5 en el año 2008, ¿no? Y se establecía también que podían tener empleados, pero no más del 20% de la cantidad de socios, y eventualmente podían también agregar como excepción a trabajadores afranes. Entonces, las empresas que de alguna manera, las empresas cooperativas o las cooperativas de trabajo que cumplían con estos requisitos, podían incorporarse al régimen de la seguridad social como trabajadores y a la vez no aportaban, no hacían el aporte patronal a la seguridad social, lo cual era muy importante. Incluso el aporte patronal que nacía por aquellos años también, en realidad, era más relevante que al día de hoy. Era un porcentaje más alto de los salarios. Y finalmente, digamos, se estableció entonces la cuestión acerca de que también las cooperativas de trabajo debían aplicar las normas de protección laboral para los socios cooperativistas. Y no podían pagar las remuneraciones que tenían en la interna de la cooperativa, no podía ser menor que las remuneraciones que emergieran de las definiciones de los consejos de salario. Como ustedes saben, en Uruguay, que ahí vamos justamente con otro capítulo del derecho laboral, ¿no? El derecho laboral colectivo, en este caso, que es lo que tiene que ver con que nosotros contamos con este mecanismo de fijación de los salarios, que son los famosos consejos de salarios que existen desde mediados de la década del 40 y que funcionaron durante muchos años. Después hubo algunos periodos en que no funcionaron, pero en todo caso, digamos, apareció entonces esta cuestión, por primera vez también, de que las cooperativas debían aplicar las normas de protección laboral. Podríamos decir que acá, se inicia la discusión más potente acerca de si esto no es una pérdida de autonomía de las cooperativas, en el sentido de que, bueno, no tienen mucho margen, aunque estrictamente, a decir verdad, esto es algo que tampoco ha sido muy estudiado, pero la ley del año 66, más bien lo que establecía era de que había que cumplir aquellos requisitos para acceder a los beneficios tributarios, pero no decía que no se podía ser cooperativa sin cumplir esos requisitos y en ese caso no se accedía a los beneficios tributarios. Indudablemente que los beneficios tributarios eran tan potentes que no había cooperativa que quedara comprendida o intentara quedar comprendida en eso. Otro elemento que también vale la pena recordarlo, porque hasta el día de hoy sigue siendo importante en otras legislaciones, en el caso de Uruguay después se quitó este elemento, pero se exigía que también las cooperativas debían ser dueñas titulares de los medios de producción. Y esto está muy emparentado con la problemática de lo genuino del cooperativismo de trabajo, o sea, con el hecho de que a veces el cooperativismo de trabajo se presta o es factible de ser utilizado por empresarios inescrupulosos que tercerizan, digamos, áreas de una empresa determinada y obligan de alguna manera a la gente a cooperativizarse. Por eso era esa exigencia de, bueno, las cooperativas para acceder al beneficio tienen que ser dueñas de los medios de producción, como que ese era un elemento acreditante de que la cooperativa era efectivamente genuina. Esto después con los años pasó a ser como una traba, un obstáculo, y acá nos vamos al año 2004, en que se aprobó la ley 17.794, que justamente la ley tuvo como uno de los aspectos fundamentales flexibilizar la cuestión esta de las exigencias que se tenía para las cooperativas de trabajo. Tampoco hay un estudio muy a fondo de esto, casi nadie ha escrito de esto, pero yo creo que una apreciación de la cual es factible la evolución esta, y lo que tiene que ver con las cuestiones del derecho laboral, que en el año 66 hubo una clara rigidez, o sea que las cooperativas, bueno, necesariamente debían cumplir un conjunto de condiciones para ser tales y para acceder a los beneficios tributarios, y en el año 2004 se hizo una apertura, se quitó la cuestión de que debían ser propietarias de los medios de producción, e incluso se agregó una segunda modalidad de las cooperativas de trabajo, que son aquellas cooperativas de trabajo que sin que necesariamente la gente esté en una sola unidad productiva, pueden cada persona, socios de una cooperativa de trabajo, producir desde su lugar, por ejemplo, los pescadores que pescan con sus botes, con sus artes de pesca, o profesionales que reúnen
que atienden en sus consultorios, pero que se unen para comercializar, de repente hacer convenios colectivos grandes con empresas grandes para poder brindar sus servicios, etc. O sea, hubo una flexibilización, en definitiva, cosa que incluso continuó a través del tiempo, porque la ley 18.407, que es la Ley General de Cooperativas hoy vigente, estableció incluso por supuesto no volvió a establecer la obligatoriedad de los medios de producción, incluso estableció una flexibilización mayor en lo que tiene que ver con la posibilidad de contratación de empleados, que es otra de las cuestiones que, bueno, a veces pone de alguna manera en tela de juicio la cuestión del cooperativismo de trabajo, en el sentido de que repica de alguna forma el régimen asalariado en su interior cuando hace contratación de empleados. Bueno, esta es un poco la evolución entonces a lo largo del tiempo. Por otro lado, paralelamente, ustedes saben que el derecho laboral, o el derecho del trabajo, como se le suele llamar también, ha tenido una evolución que podríamos decir que en Uruguay, y dicho muy a grandes rasgos, que en Uruguay ha sido claramente hasta los años 80 o 90, podríamos decir, con una fuerte detención en lo que tiene que ver con la negociación colectiva en la época de la dictadura, ¿no? En los años 70 y 80, pero en lo que tiene que ver con la protección del trabajador, de alguna manera el derecho del trabajo justamente nace en la época justamente del surgimiento de la clase obrera, del surgimiento de las relaciones industriales y de la gran masa de trabajadores, precisamente en el marco como un nuevo derecho, como un derecho nuevo para proteger fundamentalmente, regular, establecer, digamos, límites a las acciones de los empresarios. Y en ese marco, en el caso uruguayo, como sabemos desde comienzos del siglo XX, o como en general todos los estudiosos de esta temática coinciden, hasta los años 70, 80, es un derecho que avanza cada vez más en la protección del trabajador, en crear elementos para su seguridad en el trabajo, en crearle mayores beneficios en función, digamos, de los tiempos que corren o de las dificultades que van teniendo en cada una de las empresas, etc. También se van haciendo regulaciones muy específicas, a veces por rama de actividad o según la rama de actividad, como por ejemplo el reconocimiento de que algunos tipos de actividades son merecedoras de una contabilización más beneficiosa para los efectos de la jubilación, de las personas, etc. Pero bueno, todo este desarrollo, de algún modo, se va dando en paralelo con el desarrollo del cooperativismo. Y de alguna manera se va internalizando en la sociedad y en los actores cooperativistas la cuestión que está contemplada fundamentalmente en el artículo que yo les voy a mostrar ahora. Después volvemos en todo caso al artículo 9 del acto cooperativo, para reflejar un poco la especificidad de la relación jurídica interna de la cooperativa, pero que se refleja sobre todo en estas dos disposiciones que están contenidas en la Ley General de Cooperativas, el artículo 101 y 102, pero que ya vienen del año 66. O sea que estas disposiciones, un poco más, con una redacción más o menos parecida, vienen desde aquel año, desde aquella ley del año 66, que es precisamente la base esta que establece el legislador, que entiende que las remuneraciones de los trabajadores, de los socios de una cooperativa, no pueden ser inferiores al laudo y demás beneficios sociales que corresponden, según la ley o convenio colectivo, a cada rama de actividad, con todos los beneficios sociales que legalmente correspondan. Y a su vez el artículo 102 es el que establece que en lo que tiene que ver con la legislación laboral y previsional, le son aplicables a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios excluidos. O sea que de alguna manera entonces en estos dos artículos se nota claramente la intromisión del derecho laboral en el ámbito cooperativo. Es decir, podríamos decir que la Ley General de Cooperativas, por centrarnos actualmente en ella, contiene, dicho de manera un poco a la ligera, pero contiene una contradicción. ¿En qué sentido? Bueno, en el artículo 9 contempla la existencia de los llamados actos cooperativos, es decir,
procura darle una identidad propia a la relación jurídica que existe entre los socios de una cooperativa y su cooperativa, de cualquier clase que sea, ¿no? En el caso de las cooperativas de trabajo, fundamentalmente entonces lo que se hace al distinguir la existencia del acto cooperativo, de la relación jurídica cooperativa, con el contrato de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo, como ustedes saben, es la figura clásica, es la figura jurídica que se aplica en una relación de empleador-empleado, ¿verdad? Es decir, sea escrito o no haya sido escrito el contrato, en cualquier caso, la relación laboral de subordinación asalariada se plasma o queda enmarcada entonces en el contrato de trabajo. Y en el caso de las cooperativas, precisamente lo que se ha procurado es separar esto, ¿no? En el sentido de decir, no, las cooperativas tienen la relación que existe en el marco de las cooperativas es diferente. No hay subordinación, no hay, es decir, el riesgo lo corre el propio socio, en el sentido que es empresario y a la vez trabajador. Por esa razón, entonces, podríamos decir que hay una contradicción, porque el artículo 9 refiere a la existencia de una especificidad en la interna de la cooperativa, y de alguna manera, si esto lo atamos con la autonomía que antes vimos, pero por otro lado hay una regulación expresa de que las normas del contrato de trabajo, porque de alguna manera cuando refiere a que todas las normas de protección laboral, todos sabemos que las normas de protección laboral, sean la posibilidad de el cobro de aguinaldo, la licencia, licencia por paternidad, maternidad, etcétera, etcétera, todo eso luego, o sea, son normas generales, pero esas normas generales se concretizan en el contrato de trabajo individual de cada individuo, de cada trabajador. Y bueno, y lo que está diciendo la ley entonces, allá en los artículos 101 y 102, está diciendo, bueno, el socio de la cooperativa se le aplican todas esas normas, y a su vez, en lo que tiene que ver con el salario, también se le debe aplicar. Por ende, entonces, uno podría decir que acá esta es la contradicción. Bueno, pero el cooperativismo es autónomo. Puede fijarse internamente su régimen jurídico acerca de las compensaciones o acerca del régimen de trabajo, del régimen disciplinario, o necesariamente tiene que siempre estar con el piso de las normas de protección laboral, o sea, con las normas de la legislación laboral generales, y eventualmente podrá sobreponer ese piso, o sea, mejorar ese piso, pero nunca estar por debajo. Entonces, esta de alguna manera la gran contradicción que está contenida en nuestra legislación. Y ahora yo voy a pasar, para tratar de ir redondeando, porque si no, se está haciendo muy larga la presentación, voy a tratar de ir precisamente a alguna legislación comparada para ver cómo en otras legislaciones, vamos a hablar un poquitito de la legislación española, vamos a hablar un poquito del caso de Colombia y del caso de Argentina. Porque esto creo que es lo que de alguna manera puede ser un poco el disparador precisamente para algún intercambio posterior. El caso de España es, si se quiere, podríamos decir, como el paradigma opuesto al caso uruguayo, en el sentido de que las cooperativas, que tienen una definición muy parecida a las nuestras, o quizás más bien haya que decirlo al revés, las nuestras tienen una definición muy parecida a la española, sin duda fue una fuente de inspiración la legislación española para la uruguaya, pero en todo caso, la legislación española establece una definición muy parecida. Después se establece una figura bastante extraña para nosotros, que es la posibilidad de que en el marco de las cooperativas, que no sean de trabajo asociado, como les llaman ellos a las cooperativas de trabajo, pueden admitir socios de trabajo, o sea, las cooperativas de consumidores o de usuarios pueden admitir socios de trabajo, socios individuales, personas físicas que tengan esa calidad. Uno de los casos más fáciles de explicar, digamos, bueno, también relativamente, creo, más conocido, es el caso del grupo Eroski, de los supermercados Eroski en España, me refiero, que tienen justamente, son una mezcla de cooperativas de consumo y de cooperativas de trabajo, por el hecho de precisamente que tienen socios de las dos características. Y en este caso yo traje a colación este artículo de la ley española, porque permite esta figura, pero en ese caso dice que podrán prever la admisión de socios de trabajo, personas físicas,
cuya actividad cooperativizada consistirá en la prestación de su trabajo personal y serán de aplicación a los socios de trabajo las normas establecidas en esta ley para los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. Quiere decir que acá ya está perfilando claramente la legislación española que hay una distinción entre las normas que se le aplican a los socios de trabajo de una cooperativa y a los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado con las personas que son empleadas de la propia cooperativa o que son empleadas de una empresa cualquiera, ¿verdad? Bueno, precisamente vamos a avanzar al artículo 81, que establece precisamente que en el caso de la legislación española, que los estatutos o el reglamento de régimen interno deberá establecer el régimen disciplinario de los socios trabajadores, regulando los tipos de faltas que puedan producirse, las sanciones, los órganos y personas con facultades sancionadoras delegadas, etc. Este artículo es mucho más largo. Yo apenas le transcribí estos primeros incisos numerales para que ustedes tuvieran una idea de cómo la legislación cooperativa española, el derecho cooperativo español, se aparta claramente del derecho del trabajo, en el sentido de establecer claramente que es la propia cooperativa la que va a regular internamente, a partir de reglamentos internos o a partir de sus estatutos, todo lo que tiene que ver con la actividad del socio. Es decir, vuelvo a decir, yo acá le estoy transcribiendo algunas cuestiones principales, pero es una ley bastante detallista, la ley española. Ustedes ven que este artículo ahora a continuación dice: los estatutos, el reglamento o en su defecto la asamblea regularán la duración de la jornada de trabajo, el descanso mínimo semanal, las fiestas, las vacaciones anuales, etcétera, etcétera. Por ahí establece, respetando en todo caso como mínimo las siguientes normas. Entonces, introduce normas que si uno las revisa, son normas que están en la legislación laboral. Es decir, son bases o pisos mínimos que están en la legislación laboral, que las introduce la legislación cooperativa. Con eso le da, digamos, fuerza interna a las cooperativas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las cooperativas pueden establecer su regulación interna, pero no deben estar por debajo de algunos pisos mínimos en algunos aspectos establecidos entonces por la ley de cooperativas. Vamos a ver ahora el caso de la legislación de Colombia, porque en la legislación de Colombia tenemos algo parecido a la legislación española, pero si uno lo mira desde el punto de vista, a partir de la información que uno tiene, tanto general, también se ha dado una situación de abuso de la utilización de la figura cooperativa por, si se quiere, esta permisividad que después procuró ser subsanada. La ley de cooperativas que hoy rige en Colombia es del año 1988, aunque tiene alguna modificación posterior, y esa ley establece que los integrantes de una cooperativa son los que deben fijar la propia cooperativa en lo que se llama el acuerdo cooperativo, porque en la Colombia se conforma una cooperativa a partir de la aprobación de un estatuto, pero a la vez también en paralelo tienen un acuerdo cooperativo donde se establecen con más detalle las condiciones y la regulación del trabajo, ¿verdad? Y de la relación cooperativa. Bueno, entonces la legislación española, colombiana, hoy dice que el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo. Y por consiguiente no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes. Esta normativa ha sido, si se quiere, el ámbito, lamentablemente, para una gran cantidad de tercerizaciones y una utilización indebida de la figura cooperativa. Y eso, de alguna manera, procuró ser enmendado o procuró ser corregido a través de un decreto del año 2006, que es este que yo les estoy exhibiendo acá, el que establece que las cooperativas de trabajo asociado, reitera la definición de la ley en parte, son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario, y agrega que se trata de personas naturales que simultáneamente son gestoras, podemos decir empresarias, en nuestra terminología más bien, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de la capacidad de trabajo para el desarrollo de las actividades económicas, profesionales, etc.,
para satisfacer sus necesidades o de la comunidad en general, y luego, sigue diciendo este decreto, que las condiciones detalladas de la prestación de servicio por parte de los trabajadores se realiza a través del régimen de trabajo asociado, el cual debe contener como mínimo las condiciones o requisitos particulares para la vinculación al trabajo social y el desarrollo de la actividad. Entonces ahí sí establece una serie de condiciones que deben contener los reglamentos que no estaban establecidos en la ley. Yo acá también, el artículo este es mucho más extenso, lo que quiero es darles la idea de que en definitiva, esta ley muy amplia, el legislador en algún momento, el administrador en algún momento, bueno, entendió que era necesario establecer algunas limitaciones, porque esto daba pie precisamente a la circunstancia de que se hacía abuso de esta legislación tan amplia. De cualquier manera, a su vez también, en el campo jurisprudencial, a nivel de los fallos judiciales, me refiero, en el caso de Colombia, hay algunas sentencias, que yo simplemente la traigo a manera informativa acá, hay algunas sentencias en el sentido de considerar inconstitucional o violatoria de algunos artículos de la Constitución esta flexibilidad que está contenida en la legislación cooperativa. Pero bueno, de alguna manera esto es algo opinable, diríamos, ¿no? Si se puede interpretar en un sentido o en otro, pero de alguna manera aquí lo que ha establecido la Corte de Justicia colombiana, lo que ha establecido en este fallo es que los derechos vinculados al trabajo emergen de la Constitución de Colombia y por lo tanto lo que tiene que ver con la regulación de esos artículos constitucionales, que tienen que ver con la libertad del trabajo, pero que también con algunas seguridades y algunas regulaciones del trabajo, no pueden ser desconocidas, que necesariamente deben ser contempladas. Entonces, de alguna manera lo que dice, está bien, podrán hacer regímenes propios, internos de la cooperativa, etcétera, pero deben ser respetadas las condiciones de la legislación laboral. Y finalmente, para darles un panorama que nos pueda después entonces generar algún intercambio, en el caso de Argentina, Argentina tiene una ley de cooperativas, la 20.783, que es del año 1973, y que no ha tenido prácticamente cambios a través de los años. Es una ley general que increíblemente no tiene regulación acerca de los tipos de cooperativas, como nosotros tenemos acá, de cooperativas de consumo, de vivienda, de trabajo, etc. Pero bueno, es una ley que con complementos de decretos y resoluciones del INAIS, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, vendría a ser como parecido a nuestro INACOP, pero tiene una competencia más amplia, porque en el INAIS se registran las cooperativas cuando se constituyen. A su vez, el INAI es el organismo de control de las cooperativas y también es el organismo de promoción, no exclusivamente, porque también hay organismos provinciales, pero es un organismo que reúne una serie de competencias que también se puede opinar en este sentido de que hay como unas ciertas contradicciones, como que debieran estar separadas algunas competencias, porque el mismo organismo que controla es el mismo organismo a su vez que libera programas o hace apoyo para el desarrollo de tales y cuales cooperativas, ¿no? Pero volviendo al punto del taller de hoy, básicamente yo lo que les quiero comentar es que, dada esta situación, en Argentina no hay una regulación, no hay pisos mínimos, no hay un reenvío a la legislación laboral, y lo que hay, de momento, lo que hay es una resolución del año 2013 que en realidad viene a repetir un régimen que ya estaba contenido en otra resolución del INAIS del año 2002, en el que establece, y acá vean esta situación, qué interesante, porque de alguna manera esto nos retrotrae a la década del 60, en el caso de Uruguay. Por eso, digamos yo, estos disparadores son para que de alguna manera veamos, bueno, es conveniente que vayamos a la autonomía más absoluta de las cooperativas, o es conveniente que estemos en un régimen intermedio de regulación interna de la cooperativa, pero con aplicación de la legislación laboral, o puede ser conveniente que eventualmente exista la posibilidad de que en algunos casos las cooperativas se salgan de esa regulación laboral, pero con algunas justificaciones y con eventualmente alguna autorización del INACOP o del Ministerio de Trabajo, etc. Bueno, eso serían de alguna manera
Esa sería la discusión a la cual estamos hoy, ante la cual hoy estamos parados, digamos, ¿no? Pero yo les quiero comentar, para que vean las dificultades que hay en Argentina, que justamente las cooperativas de trabajo no tienen, o sea, tienen la posibilidad de optar, de ampararse al régimen de seguridad social, pero a su vez les resulta sumamente caro porque no tienen exoneración de aportes patronales y los aportes patronales en Argentina son más altos que en Uruguay, al punto de que prácticamente sería el 50% de los ingresos que les implicaría entrar en el régimen de seguridad social, por lo cual las cooperativas en Argentina prácticamente que se acogen todos los cooperativistas como monotributistas, o sea que se inscriben como monotributistas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la aplicación de la normativa laboral con carácter general, lo que ocurre en Argentina es que no hay una obligación, como yo les decía, no hay una regulación, pero, o sea, y queda todo sometido a la regulación interna del reglamento, un reglamento interno, pero a su vez, si el reglamento se presentase al INAES, este va a exigir el cumplimiento de las condiciones incluidas en la Ley de Contrato de Trabajo argentino. Por otro lado, también, con salarios mínimos incluidos, pero por otro lado tenemos el hecho de que no hay obligación de inscribir el reglamento interno en el INAES. A veces incluso las cooperativas, porque en Argentina hay una regulación bastante exhaustiva, pero por vía de resoluciones del INAES, más que nada, acerca de las cosas que deben reglamentar internamente las cooperativas, mayormente que en Uruguay, que tenemos más libertad. Por ende, entonces, y acá voy redondeando, bueno, un poco el planteo fue, estamos ante una legislación uruguaya que va en la dirección de fortalecer la autonomía, ¿no? Por su definición, por haber recogido los principios cooperativos, por haber recogido el acto cooperativo, pero en sede específica de cooperativas de trabajo nos dicen, bueno, pero cuidado, autonomía, pero hay que respetar la legislación laboral. A cambio, de alguna manera, si uno lo compara con alguna de estas otras situaciones que acabo de comentar, bueno, pero tienen la posibilidad de entrar a la seguridad social sin ninguna cortapisa, o sea, van a tener, en la medida que hagan los aportes correspondientes, derecho al seguro de paro, derecho a la jubilación como cualquier otro trabajador, etcétera, y a su vez con la ventaja de que no se hacen los aportes patronales a la seguridad social. Pero bueno, esto de alguna manera es la situación a la cual estamos enfrentados y podríamos decir, bueno, ¿qué es lo más conveniente? ¿Es impulsar una mayor autonomía de las cooperativas de trabajo en este caso, o mantener la actual situación o encontrar una situación intermedia en lo que tiene que ver justamente con el espacio donde se encuentran el derecho cooperativo y el derecho laboral? Y bueno, esta es un poco, digamos, si se quiere, la incógnita. Por acá voy dejando entonces la presentación para, bueno, escucharlos a ustedes ahora más bien y no sé, Julio, si vos dirigís un poco das la palabra y demás. Sí, correcto. Ya tengo a Cristian Gutiérrez. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Sí, Te escuchamos perfecto. Sí, un poco ahora, escuchando esto último del tema que estaba hablando Reyes, me hacía un poco la cabeza si algún otro socio de mi cooperativa estaría escuchando, ¿no? Nosotros en particular somos una cooperativa de trabajo de lo que es el rubro construcción. Cuando nosotros iniciamos el tema de la cooperativa, atacando un poco lo que es la informalidad, vemos con los demás socios el sentido de hacer aportes y lo que es blanquear el trabajo de la construcción, lo que es más que nada el interior del país. Cosa que recién Reyes acotaba, y me reía un poco en el sentido de que si hay algún compañero más efusivo que yo en mi cooperativa, que lo vería como que algo grave, el rumbo a tomar. Porque en realidad nosotros, más allá de licitaciones y cosas que a veces es muy difícil poder competir con empresas que obviamente tienen todo su capital, su maquinaria y cosas, qué importante es la pregunta que él hace del tema de hacia dónde apuntar. Una de las cosas que nosotros vemos, que ha de pasar en varios países, pero en Uruguay particularmente, es que el Ministerio de Trabajo
no fiscaliza, no tiene los controles que tiene que tener, y me parece obviamente que con esto que estoy diciendo el rumbo es hacia la formalización, ¿no? Nosotros en particular no sabemos cómo vamos a jubilarnos, el tema de los aportes los hacemos cuando realmente hay un trabajo que vale la pena, pero todo esto que pasa como que muchas veces uno hace fuerza y resta a lo que el propósito de tener una cooperativa es tener una empresa en regla. Lo que es rubro de construcción en el interior del país, capaz que más que en Montevideo, es tierra de nadie porque nadie aporta. Eso es una gran realidad y sé que hay compañeros que están obviamente luchando por todas estas cosas, pero me parece que el rumbo tendría que ser a la formalización y que el gobierno o el Estado fiscalice y que sea todo transparente, porque en realidad nosotros a veces de 10 trabajos hay 8 que son en negro y hay 2 que son en blanco. Digo, la dejo por ahí y obviamente que está más que definido hacia qué rumbo sería de formalizarnos. Gracias, Cristian. Dayan. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Lo mío iba con una especie de pregunta para Sergio, y especie también de reflexión final. Más que nada con esto que planteaba el tema de la autonomía y demás, que creo que la ley es clara cuando especifica, bueno, en qué se tiene que regir por el derecho laboral, y ahí es donde las cooperativas quedamos como atadas también en otras especies, como por ejemplo pueden ser las horas extras. Y yo creo que en más de una actividad, en más de un taller lo hemos hablado, qué pasa cuando, por ejemplo, en una asamblea se vota no pagarse horas extras, o la hora nocturna no pagársela, estando por fuera del artículo que me habla de empresas recuperadas, que son después cooperativas y demás, quedando por fuera de esa excepción. ¿Qué pasa con el resto de cooperativas que tienen una asamblea que por unanimidad se votan eso, y por diferentes situaciones del movimiento cooperativo, de la vida de la cooperativa, un socio se termina yendo y todos sabemos acá que termina en el Ministerio de Trabajo reclamando por esas horas extras que su cooperativa de la cual es parte no le pagó en su momento? Y entonces ahí entramos como en esta dicotomía dentro de lo que dice la ley, que se tienen que regir todos los derechos laborales, y después la autonomía de la cooperativa o la decisión de la asamblea como órgano máximo de la cooperativa. Como que entramos en dos poderes distintos ahí que empiezan a chocar. Entonces, bueno, esa era como una especie de una pregunta para Sergio, cómo veía ahí la resolución, y en mi caso, esto que decía Sergio de si tendrá a flexibilizar más la ley o a separarlo más o a ser más autónomo además, me parece que tendríamos que ir por un régimen más, flexibilizar un poco, pero tampoco irnos al otro extremo en el cual pase, no me acuerdo cuál fue el ejemplo que Sergio habló, creo que fue en Colombia, de generar, bueno, empresas que se generen bajo el rótulo de cooperativas y que sea precarización de trabajo o para menoscabar los derechos de los trabajadores. Me parece a mí que se puede flexibilizar un poco más y tener quizás un control que lo pueda hacer desde INACOP o desde la propia auditoría, quizás ahí como afinar el lápiz en los mecanismos de control. Voy dejando por ahí. Gracias, Dayan. Si te parece, Sergio, escuchamos a Gastón y ahí tratamos de avanzar en las 3 intervenciones mientras tanto. Adelante, Gastón. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan Sí, perfecto. correctamente. Lo que dice Dayan, creo que es parte de este gran tema que nosotros convivimos, que es el hecho de la autonomía de las decisiones de los socios cooperativistas a la hora de, bueno, una incertidumbre económica, estamos en el mes de junio, el pago de los aguinaldos, y esta realidad de que cuando los socios toman una decisión, sabemos que al momento de irse viene el reclamo posterior. Yo creo que este tema de la regulación legal de los derechos laborales, creo que falta de alguna manera darle otro tipo de cierre, otro tipo de complemento, porque después sabemos que
los jueces pueden aplicar estrictamente lo que dice la norma, o el que estudie un poco más determinará la armonización de toda la normativa de derecho cooperativo, ¿sí? Pero limita, esta norma limita la autonomía, eso es una realidad, y limita la autonomía en las decisiones donde ampliar las posibilidades de que se le pida a un instituto que ante determinadas situaciones bueno, genere un permiso. Los tiempos de las instituciones no son los tiempos de las empresas, ¿verdad? Y tampoco tomar decisiones se puede estar convocando a asambleas extraordinarias con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco la pregunta al profesor Reyes, es si se puede ir en camino a una mayor flexibilización del derecho laboral dentro del ámbito cooperativo, con este instrumento, ¿no?, que se está hablando ahora de la negociación colectiva, y que las cooperativas integren un sector dentro de la negociación colectiva específico para las cooperativas. Creo que va a tener una mayor relevancia en las cooperativas de trabajo, y de esa manera un poco subsanar esas limitaciones bueno, que preocupan, y que sabemos que después, cuando viene un juicio laboral y una sentencia de condena, muchas veces hacen caer a la cooperativa, porque después obviamente no tienen las posibilidades económicas de pagar esas sentencias. Así que bueno, un poco la pregunta va por ahí, y la reflexión también creo que en ese sentido, ¿no? Creo que la norma, cuando habilitó y propuso que se laudara todo por el ámbito del derecho laboral, creo que limitó de alguna manera la autonomía, y esa contradicción que el profesor hablaba con el artículo 9 y el acto cooperativo, creo que en este aspecto quedó un poco de lado y no contribuye a la toma de decisiones. Pero bueno, es un tema sumamente sensible que da para la discusión. Así que bueno, dejo el espacio para otros compañeros. Muchas gracias. Gracias, Gastón. No tengo a nadie anotado por ahora, pero le pedimos a Sergio entonces que haga sus comentarios al respecto. Bueno, yo creo que vamos a ver, primero quizás cuente algo que pasó cuando se aprobó la ley de cooperativas. Ustedes saben que hay un par de artículos, como decía justamente Dayan, de que establece que las cooperativas que nacen a partir de empresas recuperadas tienen la posibilidad de descolgarse de los consejos de salarios con ciertas limitaciones, ¿no? Tampoco es que puedan descolgarse plenamente, sino por un cierto periodo, no más del 70%, con aprobación a su vez de la asamblea con un quórum especial, una mayoría especial, y a la vez también pueden hacer obras solidarias, o sea, obras solidarias que no viertan aportes a la seguridad social, ¿no? Ahora, cuando se estudió este artículo, la redacción original era más amplia, o sea, estaba abarcaba todas las cooperativas, no estaba destinada exclusivamente a aquellas cooperativas que surgieran de empresas recuperadas. El punto es que en aquel momento, estamos hablando del 2008, la ley se discutió, tuvo un arranque fuerte en el 2005, que se creó la Comisión de Marco Cooperativo, después se detuvo un poco y tuvo un año ahí pico que no le dieron bolilla, y después se retomó, y en aquel momento había como una cierta efervescencia, porque había muchas empresas recuperadas por los trabajadores. Había muchas. Entonces, prácticamente que eso tenía la visión de mucha gente. Y yo recuerdo que en aquel momento el que fue a dar la posición del Ministerio de Trabajo en más de una ocasión al Parlamento, porque yo iba al Parlamento por la Comisión Honoraria del Cooperativismo, íbamos con otro compañero, el contador Rodolfo Boraño, participábamos en la comisión casi siempre, en la Comisión de Marco Cooperativo. Y en aquel momento el subsecretario era el doctor Jorge Bruni, que hoy día es falleció no hace mucho. Era el subsecretario, el ministro era Bonomi. Y él sostuvo claramente la posición de que era más bien partidario de una
de una definición restrictiva de esa figura de la posibilidad de descolgarse de los consejos de salario, y definitivamente no hubo mucha chance porque no hubo mucha posibilidad, los legisladores se volcaron rápidamente hacia esa postura. A mí me parecía que y sigo pensando lo mismo, porque comparto lo que ustedes dicen, la preocupación, lo he visto además, que cooperativas que a veces tienen que hacer malabares o que al decir alguna mentira para poder sostener su legalidad. Y a mí me parece que el artículo, más allá de que de repente Gastón dice esto de que los tiempos burocráticos a veces complican, pero a mí me parece que esa disposición que comprendiera todas las cooperativas era un avance interesante, porque esa disposición además contiene un plazo. Establece que si pasado los 30 días el ministerio no se ha expedido, queda automáticamente aprobado el planteo de la cooperativa. Entonces, digamos, creo que eso está bueno. Yo no sé si alguna conferencia recuperada lo hizo alguna vez, la verdad que no lo conozco. Si hizo esa cuestión del descuelgue o de las horas solidarias. Pero a mí me parece que yo estaba de acuerdo en que hay que avanzar, pero me parece que un avance tendría que ser moderado, y un avance moderado sería convertir esta disposición para todas las cooperativas, hacer aplicable esta disposición a todas las cooperativas. Eso me parece que es un avance razonable, moderado, cuidado, se le está dando la posibilidad a los organismos de control de que verifiquen, de que no haya una cooperativa que en realidad lo que quiera es explotar a los trabajadores, etcétera, que haya sido invadida por alguien y gobernada por alguien y que quiera explotar a la gente nada más. Yo creo que ese paso lo daría. Creo que por otro lado me parece que eventualmente dejar librado a la autonomía total de las cooperativas, como es el caso de España, por ejemplo, creo que, no sé si capaz yo estoy influenciado por la realidad, pero me parece que no hay mentalidad para ir en ese sentido, y me parece, yo tengo como el temor de que sería como una especie no sé, de llave para hacer cualquier cosa dentro de la cooperativa. Me parece a mí, puede ser que de repente yo esté equivocado. Por eso me parece que un paso interesante podría ser con una simple modificación del artículo 101 y 102, y pasaría que todas las cooperativas tendrían la posibilidad de descolgarse de los consejos de salario por un tiempo y de hacer horas solidarias, es decir, horas que en definitiva no se paguen a los socios porque las acepten. Ahora, yendo al punto que planteaban también Dayan y Gastón, yo creo que hoy es bastante complejo para un juez armonizar estas disposiciones, porque yo creo que es defendible y hay argumentos legales como normativos como para defender la postura de que la cooperativa, ante un acuerdo unánime, puede de alguna manera tomar sus propias definiciones internamente. Pero a la vez también, por otro lado, la aplicación piedeletrista de esa norma que es tan contundente del artículo 101 y 102 hace bastante difícil, y la realidad jurisprudencial indica de que esto último es lo que pasa, que más bien los jueces se apegan a ese artículo, y a lo sumo, lo que yo he visto en algún caso es que a lo sumo se han declarado incompetentes en lo que tiene que ver con los reembolsos económicos provenientes del capital social. Es decir, pero no lo que tiene que ver con lo que emerge de las disposiciones laborales, ¿no? Pero bueno, eso es mi comentario, sería ese por ahora. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. A nivel de talleres de capacitación, y cuando analizamos este tema de la identidad cooperativa, muchas veces se pone en tela de juicio si efectivamente somos autónomos, si las cooperativas son autónomas, y si son autónomas, ¿en qué materia? Porque de repente son autónomas en la toma de decisiones o determinada toma de decisiones, pero en otras, y pongo el caso de las cooperativas sociales, no tienen ningún tipo de autonomía, dado que depende exclusivamente del Estado muchas veces, y ahorita estamos teniendo un problema importante. Entonces, capaz que también distinguir que hay distintos tipos de autonomía, por llamarlo de alguna manera, y que tal vez la autonomía total en este mundo globalizado no existe. No sé qué comentarios te sugieren, Sergio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el caso de las sociales de repente es el caso más notorio
de falta de autonomía en algunos ámbitos, ¿no? Y bueno, ya ha sido estudiado, así como en otros talleres, en otros ámbitos, esta cuestión de la dependencia tan fuerte con que quedan las sociales a algunos organismos públicos, dada ese apoyo que tienen, que no deja de ser importante y no debe dejar de destacarse de la posibilidad de contratar en forma directa con el Estado. Pero a su vez, bueno, ya lo hemos conversado, que a la vez, digamos, el espíritu de la ley, el objetivo que está mencionado, no en el articulado, pero sí en la exposición de motivos, de que en realidad las sociales eran como una especie de tránsito hacia cooperativas de trabajo, quizás tampoco no sé, se ha perdido el momento, digamos, en el sentido de aprobar algunas disposiciones, porque hubo por lo menos un intento de aprobar algunas disposiciones que facilitasen esa conversión y que no, de manera tal que no fuese una dependencia tan grande, por lo menos en teoría, por lo menos a nivel de las posibilidades legales. En fin, estoy de acuerdo, sí, contigo, que a veces concentramos mucho el tema de la autonomía en esta cuestión de los salarios o de las cuestiones laborales, pero que no es exclusivamente ese es el punto, exclusivamente. Hay otros que también son relevantes para valorar acerca de la autonomía o no de las cooperativas. Lo planteo porque precisamente en este momento está surgiendo, a partir de un acuerdo de Mides con INACOP, la atención del tema de los cuidados, y entonces en realidad aparece no la cooperativa como una decisión autónoma, voluntaria y previa a una opción de trabajo, sino promoviendo la formación de cooperativas para atender específicamente ese sector. Entonces también ahí nos parece que el tema de la autonomía queda bastante en tela de juicio, por llamarlo de alguna manera, porque es en realidad una respuesta a un posible trabajo y no una decisión autónoma de la cooperativa, abarcando otros aspectos del propio objeto social. Gastón y después Cristian. Ahí. No, simplemente para agregar que, bueno, en materia de cooperativas de trabajo creo que pasa algo similar, no tanto como las cooperativas sociales, pero con las cooperativas de trabajo que gestionan CAIF, ¿verdad? La injerencia que tiene el INAU en las decisiones económicas es absoluta. No puede haber distribución de excedentes en esa cooperativa porque todos los gastos tienen que estar aprobados por INAU, y hasta la contratación de personal y bueno, y todos los gastos que deba realizar la cooperativa tiene la aprobación o no del INAU. Entonces, bueno, ahí también hablar de autonomía creo que es un tema en ese tipo de organización y cooperativas de trabajo, ¿no? Creo que sería otro elemento también a debatir, lo que decía Julio cuando se habla un poco de autonomía, ¿no? Buscar figuras jurídicas que después sabemos que no le dan la autonomía financiera ni en la toma de decisiones, ¿no? O muy pocas. Así que bueno, hacer simplemente referencia a eso. Y con el tema de las horas solidarias me ha pasado muchísimas veces que son los propios cooperativistas que dicen: nosotros queremos decidir hacer horas solidarias porque en época de pandemia, ollas populares, trabajos, servicios, y bueno, y en qué normas se podían amparar de alguna manera para que los socios bueno, realizaran esas horas, y que las mismas no figuraran, no se cobraran porque eran solidarias. Ahí creo que falta algún elemento de regulación específica en la norma que ampare un poco esas decisiones, que además pueden ser legítimas, ¿no? De los propios trabajadores, ya que la solidaridad es uno de los fines y principios en sí mismos que tiene el cooperativismo. Simplemente eso, gracias. Gracias, Gastón. Cristian. Sí, digo, más allá de la respuesta, digo, que dio recién Reyes, quisiera algo, no sé si una respuesta o más que nada una opinión del planteo más puntual de la situación nuestra, y también un poco de la visión esa de que
de que los empresarios nos ven como trabajadores y los trabajadores nos ven como empresarios, que también es una manera de tratar de armar eso, y obviamente que hay compañeros que están abriendo camino en eso, pero es muy complejo el tema de las cooperativas, de que tengan superávit y que no tengan que andar trabajando por debajo del laudo, ¿no? Digo, desconozco un poco la situación de los demás compañeros, pero más que nada la que es la nuestra, la puntual de lo que es la informalidad, uno de los grandes, digamos, responsables es el Ministerio de Trabajo, del gobierno de turno o del gobierno que sea, pero en realidad eso es una de las falencias que tenemos, y me parece que la formalidad es lo principal que deberíamos de atacar, y no tratar como dice, de remediar, sino de solucionar este problema. Simplemente eso, y muchas gracias. Ya le damos a Sergio. Había levantado la mano Matías. Buenas noches a todos y a todas. No, me parece que es un tema sumamente interesante. Yo lo vengo medio que carburando hace tiempo y viéndolo, las dificultades en la práctica. Y me quedé un poco ahí, primero por un lado esto de pensar que lo que rija las relaciones laborales en una cooperativa de trabajo sean las normas laborales generales que están pensadas para una relación de poder totalmente desigual entre un empresario y trabajadores. Aplicar ese mismo marco normativo a las cooperativas me parece como bastante complejo, no entendiendo como el trabajo autogestionado como una categoría específica y particular, ¿no? Que no está ni subordinada, ni tampoco es un trabajo autónomo de individuos, sino que es un trabajo colectivo, por decirlo de una manera. Y me quedé como ahí con esto pensando si lo que proponía Sergio, como esto de ir paulatinamente, no nos quedamos cortos con esto de descolgarse de los consejos de salario, pensando que hay un montón de normativa que está por encima de los consejos de salario y que se le exigen a una cooperativa de trabajo, ¿no? Pensando en un caso como bien sencillo, esto que planteaba algún compañero por ahí, del aguinaldo, ¿no? Si la cooperativa financieramente está en un momento que no puede afrontar los aguinaldos en junio, y lo quiere hacer, no sé, en julio, o va a entrar una partida o un ingreso dentro de un par de meses, no podría hacerlo y complicaría financieramente a la cooperativa, y los socios de manera unánime no podrían ir contra ese derecho laboral, por esto que dicen, ¿no? Cualquier socio se va a la cooperativa y reclama eso y se debe cumplir. Entonces, nada, yo entiendo y comparto esta inquietud de Sergio de ir paulatinamente, digo, sobre todo por pensar de que se use la herramienta cooperativa para fines que no sean propios para los que está pensada la herramienta, pero también entiendo que hay como un montón de dificultades que surgen desde la autonomía de los colectivos a la hora de poner en práctica el marco normativo que hace las relaciones laborales. Un poco por ahí va como mi reflexión. Gracias, Matías. Tenemos entonces dos consultas, un poco los comentarios acerca de la inquietud de Cristian y ahora de Matías. Sí, lo que plantea Cristian me parece muy, muy importante. Creo que es como una cuestión que sin duda podrá apoyarse desde el movimiento cooperativo, pero también involucra como otras esferas de acción, ¿no? Porque estamos hablando de que la industria de la construcción en ciertos ámbitos tiene esa problemática de forma general. O sea, el hecho de que hay una especie de, no sé cómo llamarle, pero de subdeclaración o informalidad. O sea, que es parte del sector industrial ese y no estrictamente de la forma cooperativa, me parece. Por eso me parece que es una cuestión que seguramente abordarlo implicaría
como una mirada más integral. No quiere decir que el cooperativismo no plantee, yo estoy plenamente de acuerdo, me parece que lo que hay que apostar es a la formalidad, eso no habría duda, ¿no? Creo que un aspecto que yo no he tocado acá, pero porque de alguna manera lo dejé precisamente porque tenemos otra jornada la semana que viene, que es lo que tiene que ver con la negociación colectiva, porque a eso yo le voy a tratar de acercar más al tema de lo sindical, eh, pero ahí podemos volver a analizar este tema de la cuestión de cómo el cooperativismo puede encontrar cauces para hacer alguna negociación que atienda a sus puntos específicos, ¿no? A sus particularidades. Y lo que planteaba Matías era acerca de si avanzar más o menos con la cuestión de la autogestión. Yo tengo una cuestión un poco intuitiva, o capaz no es tan intuitiva, sino que es más del tránsito que uno tiene en esta realidad. Y yo creo que los límites estos han puesto de alguna manera una especie de freno, o son una barrera al falso cooperativismo. O sea, en ese sentido me parece que han sido útiles. Por eso es que yo opino de que si se va porque entiendo perfectamente que hay momentos en los cuales las cooperativas, yo tuve un caso con una cooperativa que preferimos pagar una determinado dinero que no fue tan cuantioso y se pudo en el Banco de Previsión Social por una cuestión que es verdaderamente increíble, digamos, una empresa recuperada que en el primer año de existencia, lo que hacía era trabajar para sostener las instalaciones y no cobraban nada absolutamente. Pero en un momento determinado, empezó a tener algunas ventas tímidas y esas ventas quedaron reflejadas en algún lugar. Entonces, pero eran ventas que no le daban para pagarse ningún salario, apenas para mantener alguna máquina allí. Y bueno, pero el BPS entendió que tenía actividad. Y como tenía actividad, tenía que tener gente empleada, y como tenía gente empleada, tenía que hacer aporte, gente vinculada, trabajando, etc. Bueno, pero en fin, una situación de lo más injusta, digamos. Por eso sé bien de que hay momentos en los cuales las cooperativas auténticas, genuinas, pasan por momentos complejos. Capaz que podría regularse más que esto que digo yo. Yo lo que decía es porque me parece que plantear el cambio de la ley, trasladando a todas las cooperativas la posibilidad o la facultad que hoy tienen, la prerrogativa que hoy tienen las que surgieron de empresas recuperadas, sería un avance bien significativo, porque hoy no tienen nada las demás cooperativas. Lo otro, bueno, me parece que hay que analizarlo con más cuidado. Sigo pensando lo mismo, porque me parece que en definitiva ha constituido una especie de barrera hacia el cooperativismo trucho el hecho de que se exista esta disposición vinculada al respeto a las normas de protección laboral. Pero como entiendo también de que hay situaciones particulares, me parece que hay que dar posibilidad de que existan mecanismos a cooperativas genuinas para que puedan subsistir a partir del acuerdo de los socios. Por eso me parece que hay que ir en esa dirección, pero repito, por lo menos lo que pienso yo en forma gradual, me parece a mí. Acá tenemos, no sé si está en condiciones de participar, ¿no? Pero de la gente que yo estoy viendo acá, tenemos a José Luis Dodera, que es muy entendido en toda esta cuestión también. Capaz que José Luis quiere hacer algún comentario. Mientras les comento que en el chat puse el link para las notas en relación a los principios cooperativos, un documento del que hablaba hace un rato Sergio. Si lo quieren, buscan desde ese link. Mientras José Luis nos responde, no sé si está por allí, creo que también hay otro problema que es un problema que viene de la base y tiene que ver con el origen de la propia organización, de la propia cooperativa. Ninguna cooperativa nace con, o por lo menos de la mayoría, con un espíritu de convicción, de conocimiento y reconocimiento de la especificidad de la cooperativa, y más bien son respuestas a situaciones
de urgencia laboral en este caso, y eso yo creo que conspira también contra el buen funcionamiento de la cooperativa y que se den casos, como lo que decía Cristian hace un rato, de que ante la menor oportunidad yo me salgo de la cooperativa para trabajar en otro lado, aunque sea en negro, y en definitiva estoy compitiendo con la misma herramienta, contra la misma herramienta con la cual yo mismo ayudé a crear. Esto, digo, me parece que también es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que a veces pasa por los necesarios procesos por los cuales las cooperativas no pasan de formación y de constitución del un grupo humano sólido en cuanto a equipo de trabajo que en definitiva ponga por delante la iniciativa colectiva frente a las posibilidades individuales. Simplemente quería ponerlo como un comentario porque esto también lo vemos en muchas cooperativas. Bueno, tu colega no sé si no está. En la jornada próxima, en el taller próximo, vamos a hacerlo más abarcativo de todas las clases de cooperativas. Digo en particular porque de repente acá hay gente que de pronto tiene más interés en analizar algunas cuestiones, no tanto de cooperativas de trabajo, sino de otras modalidades. Pero este tema en particular a mí me parece que era claramente más notorio, la cuestión esta de la dicotomía, derecho cooperativo, autonomía de las cooperativas versus derecho laboral, en el ámbito de las cooperativas de trabajo. Pero lo que tiene que ver con los sindicatos y en todo caso con el ámbito de la negociación colectiva, que es en la que intervienen los sindicatos y en los que de alguna manera las cooperativas tienen que hacer a veces equilibrios entre empresarios y trabajadores y a veces no tienen espacios precisamente para regular sus aspectos específicos o sus particularidades. En ese caso vamos a referir al conjunto de cooperativas y vamos a tratar de traer alguna experiencia también de algún otro país sindical. Hay alguna experiencia interesante en Argentina y en Brasil, para tratar por lo menos de cotejar un poco con lo que ha sido el desarrollo de la realidad uruguaya. Sergio, por lo menos para mí una última pregunta. En estos momentos hay una comisión de profesionales, abogados, escribanos que está trabajando en una posible reforma de la Ley General de Cooperativas, de una adecuación. Digo, la ley, justamente una de las características que ha tenido es que ha sido muy dinámica y han aparecido alguna serie de inconvenientes, sobre todo recuerdo cuando tratamos de adecuar los estatutos a la nueva ley, que empezaron a aparecer algunos problemas que dio lugar a otra ley, que es la que modifica en parte. Te quería consultar si estos caminos de acercamiento, de mayor fortalecimiento de la autonomía, ¿te parece que están contemplados en alguna de las iniciativas en las cuales se está trabajando? En principio, por lo que yo recuerdo, Julio, me parece que no, que puede ser oportuno estos eventos, porque me parece que no, que dentro de las 4 o 5 reformas que se planteaban desde el sector trabajo, no estaba incluido este punto. Estaba incluido sí el punto de la aspirantía, que tampoco está regulado en la ley, y de esa manera ampliar la posibilidad de las personas vinculadas a las cooperativas sin necesidad de que fueran socias, pero no este punto específico. Yo personalmente creo que habría que incluirlo. Voy a tratar de proponerlo en el ámbito correspondiente. Ahora hace un tiempito que no se reúne esta comisión de la reforma de la ley, y lo voy a plantear en federación también, ¿no? Porque a mí me parece atinado, por lo menos este planteo que yo hago, que por supuesto puede ser otro, ¿no? Puede ser diferente. Y otra realidad que vivimos bastante a menudo, sobre todo cuando aparecen precooperativas, es en el tema de la cantidad de socios mínimos para iniciar una cooperativa. Sabemos que la legislación española es como la más liberal en ese sentido y se puede integrar con 2 socios. Digo, no digo llegar a ese extremo, pero en algún momento comentamos de que así como en una cooperativa de ahorro y crédito se empieza con 50 y después hay que llegar a 200 en determinado periodo,
si no es pensable también en esta línea de flexibilizar, de que las cooperativas de trabajo pudieran empezar, por ejemplo, con 3 asociados y que en determinado momento y en determinadas circunstancias pudiera llegar a los 5. Digo porque en esto que hablamos al principio del núcleo sólido del equipo que se junta, muchas veces dicen, bueno, en realidad somos 3 que estamos convencidos y tenemos que conseguir 2 más, y entonces ahí surge justamente el tema de que ese grupo entra a flexibilizar condiciones para cumplir con la ley, y ahí perdes autonomía de nuevo. Dayan creo que está pidiendo la palabra y Gastón. Sí, ahí solo también a modo de sumar a lo que dice Julio, con el tema de cuántos deberían de ser, está pasando actualmente y con cooperativas que se han formado, y un poco también lo que decía un compañero hoy, bueno, las realidades van haciendo de que se agarra otro trabajo y la cooperativa no tiene, voy a ese trabajo obviamente porque la necesidad me lleva a trabajar y quizás queda por fuera la cooperativa, y ahí la cooperativa no puede presentarse a una licitación quizás porque quedan 4 o 3. Y está pasando mucho ahora con el tema de cooperativas sociales. Las cooperativas sociales que también que han quedado sin trabajo y se han sido tomados algunos integrantes de su cooperativa y queda la cooperativa funcionando con 2 o 3 socios y no se pueden presentar a ningún otro llamado, no pueden ser contratados como cooperativa, entonces prácticamente a los hechos es una cooperativa inexistente. Si tuviéramos una ley en la cual el número de socios fuera menor, este grupo de personas que han quedado por lo menos en lo que es en el interior, que tenemos varias, por lo menos en Paysandú, estoy hablando de alrededor de entre 8 y 10 cooperativas que han quedado con 3 socios, 2 socios, podrían hoy por hoy estar trabajando en algún lugar como cooperativa y no estar tratando de buscar socios por ahí y ver cómo, buscando estrategias para presentarse a trabajos. Gracias, Dayan. Gastón. Está silenciado, Gastón. Ahora sí, ahora sí. Bueno, yo no, la verdad que me voy con una honda preocupación de que habiendo un grupo de profesionales trabajando en una reforma de la norma, no tengan en principio referencia de tocar este tema de la autonomía y de los temas laborales. Yo un poco con mi experiencia que tengo en las cooperativas de trabajo, en algún momento, y más en un momento complicado como el que estamos viendo hoy en la actualidad y que la que transitamos ya hace 2 o 3 años, son muy pocas las cooperativas que en algún momento no tienen la necesidad o que tienen la autonomía de tomar alguna decisión con relación a este tipo. Por decir un ejemplo, me acuerdo de una cooperativa de trabajo médica, que bueno, sabemos que el sector médico es un sector que está muy regulado y que los beneficios por antigüedad, por ejemplo, que tienen los médicos transcurridos los años son muy altos y que se las veían en figuritas para cuando llegaba la época de las licencias vacacionales y aguinaldo, hacer frente a esos pagos. Era una invitación a excluir a la gente de más edad justamente para no pagar esto, por no poder pagarlos. Porque además la realidad de Montevideo es una y la realidad del interior es otra. Sin embargo, los laudos no distinguen empresas medianas, chicas, autogestionadas, o sociedades comerciales con una finalidad de lucro. Entonces, la verdad que si al profesor Reyes no lo escuchan, yo espero y pongo todas mis fichas, estimado profesor, en que usted pueda hacer oír su voz, porque significa que estos colegas no trabajan en territorio o trabajarán muy poco con cooperativas de trabajo. Sé que en base a su experiencia seguramente le ha pasado que las cooperativas de trabajo no tienen en el mes de junio muchas veces el dinero para el aguinaldo o en diciembre, y que tiene que tomar decisiones y no pueden estar atados exclusivamente a los laudos laborales. Y yo entiendo el tema de los controles. Ahora, también entiendo que hay un órgano de control y seguramente la norma estableció controles
diferenciales a cualquier entidad jurídica, ni las sociedades civiles, ni las sociedades comerciales, ni las sociedades anónimas, me atrevería a decir, tiene los controles fiscales y estatutarios que tiene una cooperativa cuando tiene que presentar asamblea, cuando tienen que presentar balances, auditados, o sea, el fortalecimiento de los órganos de control, yo creo que también debería ser una forma de no desviar la herramienta por la cual se utiliza la cooperativa y la autogestión. Así que, nada, es una simple reflexión, pero yo espero, profesor, efectivamente, que su voz pueda ser oído y que este tema, que no es un tema menor, porque esto hace también a que las cooperativas incumplan y mientan, justamente para justificar después que están cumpliendo con la ley cuando no lo hacen. Pero no lo hacen por una justificación de imposibilidad económica. No es muchas veces porque quieren cumplir la norma, es porque muchas trabajan con el Estado cumple mal y tarde muchas veces, y sabemos que a la hora de cobrar, el tema de las empresas no siempre es fácil, ¿verdad? Y que por más que tengo trabajo y dinero a cobrar, muchas veces estos no se cumplen con los tiempos de pago, ¿verdad? Que es otra realidad que sin duda muchísimas empresas lo sufren, pero bueno, al final de cuentas a nosotros nos interesan las cooperativas. Yo creo que sería un error, por lo menos, no estudiar este tema en una reforma legislativa, y creo que sería de alguna manera un perjuicio para las cooperativas de trabajo que no tengan en algún momento alguna herramienta jurídica para hacer valer su decisión frente a los laudos laborales y a la norma de protección que, como bien decía el compañero, fueron creadas para una relación jurídica diferente, ¿verdad? En una relación de desigualdad laboral. Así que nada, simplemente dejar mi reflexión, y espero sinceramente, profesor, que lo escuche. Nada más, Gracias, muchas gracias. gracias Gastón. No sé, Sergio, ¿algún comentario final? Sí, no, respecto a esto que plantea Gastón, yo creo que podrán escucharme a mí como también a ustedes, digamos, cada uno de ustedes está vinculado a una cooperativa, pero que en cualquier caso, yo reconozco que en los últimos tiempos este tema en algún momento tuvo un poquito de tratamiento, pero después quedó un poquito ahí, quedó un poquito para atrás. Pero bueno, en lo que yo pueda me comprometo que lo voy a plantear, sin duda. Porque estoy convencido de que algún cambio favorecería estas situaciones complejas que a veces aparecen, como lo comenté antes. En lo que tiene que ver con el número de socios que comentaba Julio, yo ahí tengo que ser bien sincero, digamos, a mí capaz que con el tiempo he cambiado un poquito de opinión, ¿no? Pero esta es mi opinión personal, simplemente. Pero a mí me ha costado pensar en bajar el número de socios de las cooperativas, porque también reconozco que es una cuestión, el número es arbitrario. Podrían ser 3, podrían ser 5, podrían ser 10, como es en Argentina, o 20, como es en Brasil, y está claro, a la medida que el número sea mayor, las posibilidades de crear cooperativa, podríamos decir, son menores. Pero ahí hay una realidad que capaz que es la que a mí a veces me impacta y me influye. Nosotros en Uruguay tenemos del orden de 1000 cooperativas de trabajo, y hay 500 activas. Quiere decir que hay 500 que no están activas, y tampoco hay un estudio por qué no están activas, pero no creo que sea porque no tengan el número de 5. Es por otras razones, me parece a mí, ¿no? Entonces, como que, vuelvo a decir, esto es como una apreciación personal y un poco intuitiva, pero a mí me cuesta, me parece que pierde credibilidad el sector teniendo tantas entidades formadas y tantas inactivas. O sea que habla de alguna manera de que algo está pasando, de que algo no funciona bien. Y yo debo ser realista, ¿no? En la federación a veces le ayuda a la federación a conformar cooperativas, y uno hace todo el esfuerzo para tratar de imbuirles el mayor ánimo cooperativo. Pero a veces se ha ido avanzando en crear cooperativas sin tener verdaderamente un espíritu cooperativo. O sea, es porque, bueno, la gente encuentra ahí la solución de trabajo y eso uno no debe apoyarlo y punto, ¿no? Pero a partir de ahí después aparecen otras cuestiones que yo creo que si se reduce el número de socios,
que vuelvo a decir, yo con el tiempo, ahora estoy más proclive, pero repito, esto es absolutamente personal, a apoyar a la reducción de socios, pero creo que conjuntamente con eso, y ahí lo ato con el tema de los controles que planteaba Gastón, a mí me parece que cuanto menos socios, algo hay que hacer para flexibilizar el funcionamiento, porque fíjense que si son 3 socios, le tenemos que exigir que hagan asamblea, que tengan una comisión fiscal, que tengan un CEFIC, que es obligatorio para todas las cooperativas de primer grado. Parece hasta un poco ridículo que si hay tres personas, es decir, tengan que cumplir con todas estas formalidades que ya resultan muchas veces difíciles para grupitos chicos de 5 o 6 personas, imagínense de 3. Es como que... entonces me parece que no solamente habría que plantear la reducción del número de socios, sino que en paralelo tendría más credibilidad, me parece, la propuesta, el planteo, si se plantea en conjunto algunas formas más flexibilizantes de los esquemas de funcionamiento para los casos de que sean 3 socios, por ejemplo, ¿no? Y comparto con Gastón el hecho de que las cooperativas tienen un organismo de control y que ese organismo, o que debiera jerarquizarse ese control, debiéramos jerarquizarlo, en el sentido de que, a diferencia de otras entidades, que sé, como él decía, las SRL no tienen ningún tipo de control por su forma jurídica. Tendrán por si actúan en alguna área de la salud o es una administradora de crédito, pero por su tipo de actividad. Las sociedades anónimas, solamente las que tienen control son las abiertas, las que hacen emisión de ahorro público, pero las cerradas tampoco tienen control. Por lo tanto, y ciertamente la cuestión del control de las cooperativas, el fundamento, está radicado en el hecho de que las cooperativas son entidades favorecidas por el Estado. Y como son favorecidas, esa es la ratio última, ¿no? de esa cuestión del control. Como están favorecidas, no debe permitirse el funcionamiento inadecuado o el aprovechamiento del formato jurídico para entidades que realmente no son, o emprendimientos que no son cooperativos. Pero hoy por hoy hay una disposición que se aprobó en la Ley de Rendición de Cuentas que estableció que la facultad, que estaba en un decreto, pero de todas maneras igual ahora quedó por ley, que la Auditoría Interna de la Nación tiene facultades para determinar controles diferenciales según el tamaño y el volumen de la cooperativa. Por lo tanto, la norma ya existe. Quizá, vuelvo a decir, si el planteo de reducir el número de integrantes de una cooperativa, también habría que pensarlo si se trata solo para las cooperativas de trabajo o para alguna otra, pero si fuera el caso para las cooperativas de trabajo, que me parece que es lo que se está más bien planteando, creo que ameritaría pensar de qué forma estas cooperativas podrían o deberían cumplir una serie de formalidades que fueran acordes a que tienen un número menor de socios, porque si no quedarían con exigencias un poco desmedidas, a mi entender, ¿no? En fin, pero bueno, yo por lo pronto, digamos, no tenía, digamos, más planteos para hacerle, me parecía que iba a ser una cuestión participativa, creo que se ha dado, eso es lo que de alguna manera uno buscaba, ¿no? De que esto fuera más un taller para intercambiar, capaz que yo estuve un poquito largo en el desarrollo, pero bueno, esperemos que en la jornada que viene, que lo vamos a volcar más entonces para el lado de los sindicatos, de la relación de las cooperativas con los sindicatos, y ver de qué forma también, de alguna manera, esa realidad incide también en la legislación cooperativa, porque eso no lo podemos reconocer, que incide, pero creo que, bueno, podemos completar por lo menos este tema, digamos, esta temática de las cooperativas, el sindicalismo, la legislación laboral. Después ya vendrán con Lucía con otros temas más específicos, análisis de sentencia y demás. Así que bueno, espero verlos la semana que viene y en lo que pueda, digamos, soy receptivo y trataré de plantear en los ámbitos en los que yo estoy estos cambios, de agregar a los cambios que están de alguna manera pensados. Bien, gracias Sergio, gracias a todos y todas por haber participado. Y bueno, el tema que nos convoca la semana que viene es muy complejo, de seguramente mucha discusión, donde tenemos ejemplos de todo tipo, con resultados también de todo tipo en función de esto, y me parece que
va a surgir nuevamente un evento muy interesante. Así que buen descanso y los esperamos el miércoles que viene. Gracias, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Chao, que pasen bien. chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao, que pasen bien.